nuevamente por estar aquí. Vamos a empezar esta mañana leyendo algo que me llamó la atención. Por eso les pregunté hace un momento si leemos o no leemos el programa. ¿Quién leyó el programa de la semana pasada? ¿Quién leyó la parte en donde se pone, aquí atrás se pone un pequeño estudio que lo sacamos de un libro del pastor Charles Stanley? ¿Alguien lo leyó? ¿Leyó el de la semana pasada? Bueno, les voy a leer porque la semana pasada me tocaba un poquito y quería leerles lo que es. Habla así, dice, pasos de obediencia. El Espíritu Santo usa la Biblia para guiarnos incluso hacia lo desconocido. El Espíritu Santo usa la Biblia para guiarnos incluso hacia lo desconocido. Pero, ¿por qué mucha gente dice que también escucha el Espíritu Santo? O escucha el sexto sentido, dice, ¿no? Que no es así. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Únicamente los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. En Salmo 119, 147 y 48 nos dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. La importancia de confiar y esperar en Dios. Hoy vamos a ver 3 requisitos adicionales. Primero, meditar. Si queremos conocer la mente de Dios, debemos meditar en su palabra. Salmo 119, 27. Salmo 119, 27 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. No necesitamos elegir versículos específicos para conocer su voluntad. Él tiene el poder de dirigirnos desde cualquier parte de la Biblia. Nuestra parte es buscar sabiduría en la Biblia durante un periodo continuo de tiempo. Acuérdense que estamos en pasos de la obediencia. Segundo, escuchar. Debemos hacer un esfuerzo por aprender a reconocer el impulso del Espíritu Santo. Si estamos estudiando un pasaje de las Sagradas Escrituras, Él arrojará luz sobre su significado para que podamos entender cómo Dios nos está dirigiendo. O traerá a nuestra memoria un pasaje que hemos aprendido y revelará cómo se aplica a nuestra situación. ¿A quién le ha pasado que lee la Biblia y se lo olvida? A mí. Yo leo muchas veces la Biblia y le leo y luego digo qué leía y me acuerdo. Y a veces no sé si también les pasa cuando predica el pastor, le preguntan al día siguiente, ¿qué predicó tu pastor? No nos acordamos. No sé por qué. Me pasa a veces seguido. Mi buen amigo Jonathan me dice, ¿qué predicaste o qué escuchaste la prédica? ¿Qué te gustó? No me acuerdo. O sea, lo que prediqué sí me acuerdo, pero lo que no, lo que escucho a veces se me va. Pero como dice aquí, Él arrojará luz sobre su significado para que podamos entender cómo Dios nos está dirigiendo. O traerá a nuestra memoria un pasaje que hemos aprendido y revelará cómo se aplica a nuestra situación. Esto también me ha pasado. He leído un pasaje que a lo mejor hace años y cuando lo necesitamos nos lo trae la memoria, nos lo trae la mente y dice, hey, y lo podemos explicar claramente y lo damos claramente en la lectura. Vamos a buscar en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, acuérdense que el Espíritu Santo, aunque parece que nosotros nos olvidamos lo que leemos, nos olvidamos una prédica, nos olvidamos lo que nos dio una palabra, el Espíritu Santo es el que nos va a recordar en el tiempo que lo necesitemos, no cuando nosotros lo queramos. Y a mí me ha pasado que he buscado versículos bíblicos y digo, esto está, y no lo encuentro. O una canción o una prédica y no lo encuentro. Pero de golpe, cuando pasa un mes, 2 meses más adelante, digo, apareció. Oh, sorpresa. No era el tiempo que quería mostrarme el Señor, sino en el tiempo que Él necesita mostrarme y por qué necesita mostrarme. Tercero, caminar. La última lección sobre la obediencia es que a veces debemos caminar incluso cuando el camino no está claro. Abraham es un buen ejemplo. El Señor le dijo que se marchara de su tierra natal, pero no especificó el destino. ¿Qué haríamos nosotros si escuchamos una palabra así? Hey, tienes que irte de aquí. Y vete, agarra el camino, agarra el 10 y vete para allá, que yo te voy a mostrar. Hijo, está grande.
O de aquí para el norte, donde fueron sus hijos, pues fueron para Canadá, ¿no? Imagínense. ¿Cuántas millas son? Son 36 horas de viaje. Ya. Váyanse, agarren el camino, y esa hora es fácil, 36 horas. Si esto fuera a caballo o a pie, como era en ese tiempo, no nos lleva 36 horas. Entonces agarra el camino y cuando vayas en el camino te voy a mostrar en dónde. ¿Lo haríamos? Bien difícil, ¿verdad? Entonces acuérdense que Abraham es el mejor ejemplo cuando el Señor le dijo que se marchara de su tierra. Al comenzar esta semana, pensemos en la importancia de la obediencia en la vida de fe. Luego, preguntémosle a Dios qué es lo que quiere que hagamos primero. Debemos confiar, debemos esperar, debemos meditar, debemos escuchar y debemos caminar con Él. Vamos a orar para empezar este servicio. Señor, te damos gracias porque Tú nos trajiste aquí a tu templo. Estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones para poder entender todo lo que vamos a escuchar esta mañana. Pon en mi boca, Señor, las palabras justas para tu pueblo, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de ti, Jesús. Amén. ¿Quién ha escuchado que son las 5 solas? Pastor, sí, ¿verdad? Ya no. La pregunta mía es, ¿se acuerdan hace 2 semanas que estábamos por celebrar el 31 de diciembre? ¿Qué celebramos los cristianos? ¿Lo qué? El 31 de octubre, perdón. Yo estoy mal. El 31 de octubre. Ahora sí estaba bien, Chepe. A ver, ¿qué celebramos, Chepe, el 31 de octubre? Los cristianos. Halloween. Los cristianos. No me acuerdo. La reforma. El día de la Reforma. Les había dicho que en esa fecha, acuérdense la historia, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología, clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Lutero protestaba contra la venta de indulgencias, que prometía la remisión de pecados a cambio de contribuciones monetarias y cuestionaba la autoridad de la iglesia en asuntos de perdón y salvación. ¿Ya lo recuerdan? Y las 5 solas viene diciendo un resumen de estas 95 tesis. Es algo como decir, básicamente las 95 se resumen en esto. Y un texto base para ellos es Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Lo podemos buscar, por favor? Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos nos avergonzamos del Evangelio? A ver. Yo he visto muchos restaurantes, gente que se pone a orar y se pone a orar un bajito para que la gente no lo mire. Eso no está, no me parece correcto. O sea, como que me da vergüenza orar delante. O si estoy entre amigos, no parezco cristiano. Me da vergüenza que mis amigos se den cuenta que soy cristiano. Y les había dicho, lamentablemente tengo 2 amigos en Ecuador que nunca conocí hasta hace un mes antes de viajar para acá, que eran cristianos. Y toda la vida compartí con ellos, toda la vida disfrutamos, parrandeamos y todo, y nunca supe que eran cristianos hasta un mes antes de venir. Así que no nos avergoncemos, la palabra del Señor dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora, las 5 solas, estamos hablando básicamente, la primera que es solo gracia, la segunda, solo Cristo, la tercera, solo la Escritura, la cuarta, solo por la fe, y la quinta, solo a Dios la gloria. Pero no solo quiero hablar de este tema de dar que son las 5 solas, sino que sentí, la semana pasada lo repetí, tenía ya listo el sermón, pero con el pastor cambiamos la semana, y esta semana el Señor me hizo incluir algo más, algo que me llamó la atención y se trata de lo que tuvimos ayer, evangelismo.
¿Qué está pasando, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a evangelizar a una persona? Cuando le hablamos a una persona. ¿Cuáles son las respuestas más comunes que nos dan para decir, yo no quiero nada? A ver, ¿quién me da una respuesta? Cuando vamos, hablamos a una persona y no tiene interés en conocer. Porque algunos creen que es por negocio. ¿Ok? ¿Alguien más? Otros como dicen, yo no necesito, yo lo tengo todo. Entonces lo que he hecho es una compilación de las respuestas que nos dan los que no quieren conocer de Cristo, adaptado a las 5 solas. Por ejemplo, para solo gracia, dice, no necesito a Dios en mi vida, puedo ser feliz y lograr mis metas por mí mismo. ¿Hemos escuchado eso? Otra, si trato de ser una buena persona, eso será suficiente para Dios. No necesito nada más. O sea, no necesito de Cristo. Entonces, básicamente, estamos hablando, la tecnología hoy día nos está jugando muy feo. Básicamente estamos hablando de personas que no quieren conocer de Dios. La tercera y un poquito más común, no soy tan malo como otras personas. Dios no me castigaría por cosas pequeñas. ¿Hemos escuchado esas respuestas cuando le hablamos a alguien? O cuando tenemos una plática con nuestros familiares o amigos. Son muy comunes esas respuestas que dicen, hey, yo no le hago mal a nadie. Dios está para todos. ¿Y qué nos dice la primera sola? Solo por gracia. Muchas veces pensamos que haciendo obras, dando dinero, donando tiempo, haciendo eso podemos, pero sabemos que solo por gracia tenemos. ¿Qué nos afirma solo por gracia? La salvación es un don inmerecido de Dios. ¿Qué es la gracia? Un favor que recibimos sin merecerlo, porque no lo merecíamos nosotros ese favor, porque todos somos pecadores. Recordemos que no podemos obtener a través de méritos humanos. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Ahora sí quiero que alguien lo lea, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Mucha gente, vuelvo a repetir, dice, porque dona dinero, porque dona tiempo a la iglesia, porque es una buena persona, porque no le hace daño a nadie. Oh, sorpresa, voy a ser salvo. No soy salvo. Tengo aquí 2 versículos más. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Y Tito, no tu cuñado, Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pues básicamente recordemos que cuando nos digan a nosotros las 3 preguntas que les dije, nadie puede ser salvo por obras, es por gracia únicamente. Mucha gente piensa que es haciendo cosas buenas o porque yo no soy tan malo. Aquí incluye algo más. ¿Por qué somos bautistas? Bueno, ese es un tema que vamos a empezar un estudio en enero. ¿Por qué somos bautistas? Y le conocen como insignias bautistas, o ¿cuál es el otro nombre? Doctrinas bautistas. Entonces, he incluido aquí cuál de nuestra doctrina bautista se asemeja o está dentro de contenido, porque nuestras doctrinas bautistas básicamente están basadas en esto. La justificación por gracia. La justificación por gracia nos dice, creemos que Dios extiende su gracia y justificación a los pecadores únicamente por su misericordia, sin mérito humano, y que es solo por su gracia que somos justificados. O sea, nosotros como bautistas estamos también tomando en cuenta esta sola que viene siendo, solo por gracia, no creemos en otra cosa. La segunda sola, solo Cristo. Respuestas más comunes.
Sabemos que la única forma de conocer a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Si no aceptamos a Cristo, no veremos al Padre. Preguntas, respuestas más comunes para esta. Todas las religiones llevan a Dios de una forma u otra. Todas las religiones. Recién platicaba con alguien sobre una secta, los mormones, para el de sufrir. ¿Qué más? ¿Vale? Los testigos de Jehová. O sea, tenemos los budistas y muchas cosas que existen que son sectas y dicen claramente no. Todos los caminos llevan a Roma. Así como dicen todos los caminos, no dicen todas las religiones nos llevan a Dios. No es así. Otra pregunta más, otra respuesta común. Cristo fue un gran maestro, pero no creo que sea el único camino. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Correcto. Otra tercera respuesta. No necesito un mediador. Mi relación con Dios es directa. Ahora es muy común escuchar a varias gente que es cristiana decir, no necesito ir a la iglesia. Yo puedo ver aquí, me siento y veo en la televisión la prédica con el pastor. ¿Qué nos dice la palabra? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo como aquí dice, no necesito un mediador, mi relación con Dios es directa. También he escuchado, yo hablo con Papá Dios directamente, pero no es cristiano, nunca ha aceptado a Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado y ya tenemos. Ahora, la explicación para solo Cristo. Solo Cristo nos enseña que es el único mediador entre Dios y la humanidad. Esta sola nos desafía a la idea de que cualquier religión o esfuerzo humano puede llevarnos a Dios sin la obra exclusiva de Cristo. O sea, no podemos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. El versículo que usa para esta sola es Juan 14:6. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Está escrito y no lo entiende. Aunque la palabra del Señor también dice que al mundo lo tiene cegado para que no entendiera. Vamos con Hechos 4:12, versículo de apoyo. Hechos 4:12. Alguien que lo quiera leer. Hechos 4:12. ¿Vale? ¿Quién lo tiene? Alguien diferente. ¿Quién lo quiere leer? Mili. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Gracias, Mili. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Más claro que el agua no puede estar. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestra doctrina bautista que se relaciona viene siendo la centralidad de Cristo. Creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre y que solo a través de Él podemos tener acceso al Padre. Entonces aquí ya vamos viendo un poquito también por qué somos bautistas. ¿Por qué? Porque creemos exactamente lo que nos está diciendo su palabra del Señor. Más adelante vamos a ver, ya se viene solo escritura. Pero volvemos al punto. ¿Por qué buscamos otros mediadores? ¿Por qué vamos y le pedimos a San Judas Tadeo? ¿Por qué vamos y le pedimos a la Virgen María? Y tenemos un montón. ¿Por qué? Si la palabra del Señor nos dice claramente, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre, dice, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el que más me gusta es, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay más dioses, no hay más mediadores. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos con la tercera sola, solo la Escritura. Hace mucho tiempo he venido hablando con ustedes que lo único que está en la Escritura es lo que realmente yo debo o yo confío. Fuera de eso,
tengo que leerlo y tratar de entender a ver si está de acuerdo a las escrituras. Solo escritura básicamente se basa en eso. Yo creo en lo que está escrito en la palabra del Señor. Esta mañana me preguntaban si es verdad que Adán tuvo otra esposa, Lili. ¿Qué opinan? Son videos que están saliendo, videos que están confundiendo, les digo, y que resulta que lamentablemente no podemos entender. La escritura, ¿qué fue hecha? Fue inspirada por Dios. La escritura se escribió en más de 1500 años, por 40 escritores, por más de 40 escritores, en diferentes tiempos, diferentes etapas. Muchos de ellos ni siquiera eran escritores, muchos de ellos no eran letrados. ¿Qué quiere decir? Dios inspiró. Si ustedes se ponen a analizar y han leído la Biblia como debe leerse o como debe entenderse cuando lo llevan del Antiguo Testamento al Nuevo y lo vuelven a regresar y vuelven a otros, se dan cuenta que todo tiene una relación, pero tan exacta, tan milimétrica, que como dicen, no se podía haber escrito de esa forma si no hubiera sido inspirada por Dios. Porque por más que quieran, esa relación que tiene es tan especial que dicen, no puede ser que haya pasado de eso. Entonces, las respuestas más comunes para cuando hablamos de la Biblia, de que les he dicho, hay una canción que me gusta mucho que dice, la Biblia es un libro muy antiguo, dicen que soy un tonto por estar creyendo en ese libro tan viejo, dice una canción. Las respuestas cuando hablamos de la Biblia dicen, no creo que la Biblia sea relevante para nuestra época. ¿Quién piensa que no es relevante? La Biblia es relevante para nuestra época y para todo. La Biblia se escribió para todo tiempo. Otra respuesta. La Biblia es solo un libro, prefiero seguir la ciencia. La Biblia ha demostrado muchas veces, o la ciencia ha demostrado, que la Biblia es verídica. ¿Por qué? Porque han encontrado restos, se ha demostrado científicamente que las cosas sucedieron. ¿Alguien ha leído el libro, ha visto la película El caso de Cristo? ¿Okay? Ahí tenemos un caso muy exacto sobre eso, que quisieron comprobar exactamente la muerte de Jesucristo, y básicamente ese pastor o ese autor ahora es profesor de aquí de la Universidad de Houston, de la Universidad de Houston de aquí, la Bautista, y su iglesia la tiene por Spring. Entonces, la ciencia ha comprobado la veracidad de la Biblia. Entonces, no es nada más un libro, no es nada más seguir la ciencia. Más bien yo pienso que muchas veces la ciencia para mí se equivoca, la ciencia para mí miente. Porque dentro de una de las películas que hemos visto cristianas, habla un profesor, no es un profesor, es un investigador del FBI, en donde dice que mucho de eso de la ciencia no es tan exacto, no es tan real. La tercera respuesta más común para rechazar las escrituras: cada religión tiene su propio libro. No hay razón para pensar que la Biblia es la única verdad. El libro de los mormones es escrito por John Smith. Y así básicamente muchos dan su libro y piensan que esa es la verdad. Y estamos tan más errados que otra cosa. Entonces, acordémonos que la Biblia es nuestro manual de función y reglas. Entonces, ¿qué nos dice sobre la Escritura? Establece que la Biblia es la única autoridad en asuntos de fe y conducta. Cuando yo me convertí a Cristo, me mandaron a leer primero los evangelios, pero me dijeron, si quieres conocer un poquito más y ser un poquito más derecho, vete a Proverbios. Y pasé leyendo Proverbios. Y en verdad los Proverbios son los que nos ponen un poquito más adentro de él. Por ejemplo, el primero que me lo aprendí, porque soy malo para acordarme, ¿qué es lo que es qué es la sabiduría? Proverbio 1:7 me parece. Es el principio de la sabiduría. El temor a Dios. El temor a Jehová. Y ahí básicamente el proverbio nos va mostrando. Cuando a mí me decía, en la Biblia está cómo debes criar a tus hijos, en la Biblia está cómo debes llevar un negocio, en la Biblia está todo. Y yo, cuando recién me convertí, digo, ahora lo creo. Dije, no, está mal. Entonces uno tiene que aprender a reconocer que cuando tiene el Espíritu Santo y cuando ha aceptado a Cristo, la Biblia se convierte en esto, en nuestra norma de fe y conducta. ¿Para qué se hacen las reglas? ¿Por qué se hacen las reglas?
¿O por qué se ponen las leyes? Porque alguien las infringió, porque alguien no cumplió. Y en la Biblia nos está poniendo básicamente desde los mandamientos hasta cómo debemos nosotros de estar haciendo las cosas correctamente. Entonces, la escritura es suficiente y confiable y cualquier otra fuente debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Yo me acuerdo en una de las cartas, no sé si el pastor me puede acordar, en una de las cartas, no sé a qué iglesia, dice que básicamente los hermanos de esa iglesia, Pablo fue a predicar, Pablo fue a hablar allá, pero dice que los hermanos, una vez que se iba Pablo, ellos iban y lo confrontaban a las escrituras. Y ya lo hacían todo el tiempo. No recuerdo qué carta es. ¿Perdón? Libro de los Hechos. Ok, en el libro de los Hechos. Entonces, básicamente, tenemos que nosotros, si algo nos viene de afuera, o a veces hasta lo que los pastores les decimos, vamos a las escrituras a comprobar si es verdad o no es verdad. Si está bien hablado o no está bien hablado. Porque a veces podemos poner, qué sé yo, digo, a veces pongo a Jacob en el pez, en la ballena. Le puedo equivocar. Y a veces cuando uno empieza a hacer las cosas, lo puede estar explicando mal, enseña mal, y luego aprendemos mal. Por ejemplo, eso que esta mañana escuchaba. ¿Cómo puede ser justo que digan que Adán tuvo una primera esposa? ¿De qué parte sacan eso? ¿De dónde sacan? ¿En qué parte de la Biblia, le decía el hermano, en qué parte de la Biblia está? En ninguna parte de la Biblia dice, porque en la Biblia, ¿qué nos dice en Génesis? Creó al hombre y a la mujer. Pero en el capítulo 2 nos explica claramente cómo lo hizo. Le dio la ayuda idónea. ¿Qué quiere decir? Que había una sola. O sea, solo estaba él, no había otra persona. Al ver al hombre solo, le dio su ayuda idónea. Entonces, tenemos que entender que todo lo que sale, no todo lo que sale en los videos o en las cosas es verdad. Tenemos que llevarlo, por favor, a lo que viene siendo las escrituras. El versículo de solo escritura está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El que apoya solo escritura. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Quién lo quiere leer? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué dudamos que la escritura está mal hecha? Yo he escuchado a muchos cristianos, lamentablemente cristianos, que dicen no, la Biblia se equivoca. La Biblia no se equivoca en ninguna parte. La Biblia no se equivoca, no está mal escrita. Todo está escrito por algún motivo específico que Dios lo permitió en ese momento. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Y qué es lo que más? Es para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos para Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Si nosotros obedecemos a lo que dice su palabra, vamos a estar preparados para esa buena obra. Tenemos versículos que están aquí que son relacionados. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Isaías 48: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y podríamos ocuparlo en el anterior también, que lamentablemente está pasado de moda. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No es que ya haya caducado la Biblia, no es que ya esté pasado de moda, es un libro viejo, no. La palabra de Dios es para siempre. Alguna vez yo hablaba con un pastor que ya tiene más de 50 años en el Evangelio, y no nuestro pastor que tiene, ¿cuántos dijo? 55, ¿no? En donde yo le decía, leí esta porción de la Biblia, un capítulo X, y ahora la miro diferente, la entendí diferente. Y me dice: hermano, yo tengo más de 50 años en el Evangelio, y hay veces que yo también lo miro diferente, pero es porque el Señor nos está hablando de diferente manera. Por eso la palabra del Señor dice que la Biblia esta es una palabra viva y eficaz. ¿Por qué? Porque
cada que nosotros vamos a necesitar, la vamos a entender diferente. Aunque la hayamos leído 10, 20 veces o la Biblia la hayamos leído una vez al año, la vamos a entender de acuerdo a lo que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere revelar. Nuestra doctrina bautista, autoridad de la Biblia. Dice así: creemos que la Biblia es la única autoridad suprema e infalible de todos los asuntos de fe y práctica, suficiente para guiar la vida cristiana. Entonces, como bautistas, nuestra tercera sola también la tenemos. Cuarta, solo por fe. La respuesta más común es cuando le hablamos a una persona que no es cristiana, nos dice: soy una buena persona, mis acciones hablan por mí. No necesito fe para ser justo, mis obras lo demuestran. Mis esfuerzos son suficientes para que Dios me acepte. ¿Creemos en eso? No, ¿verdad? ¿Qué nos dice solo por fe? Afirma que la justificación es solo por la fe en Cristo y no por las obras humanas. Este principio rechaza la creencia de que puede ganar la aprobación de Dios por méritos o acciones personales. El versículo de solo fe está en Romanos 5.1. ¿Alguien no quiere leer Romanos 5.1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué somos justificados? Por la fe, no por nada más. No por obras, no por buenos actos, no por cosas que hagamos, no por ser buenas personas, no por no hacer daño a nadie, sino solo por fe. Mucha gente he escuchado que dice: a esta persona solo le falta ser cristiano. Porque sí, porque tiene muchas características que le hacen buena persona, pero no es cristiano. A esta persona solo le falta ser cristiano. Tenemos en Gálatas 2.16 que nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Romanos 4.5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Y por qué? Porque fue pienso que el que más confió en Dios cuando le mandó a hacer lo que le mandó a hacer. Yo me pongo en sus zapatos y no creo que lo hubiera hecho. Primero, vete de tu tierra y tu parentela, deja todo y vete. Y haz muchas cosas más. Y después, nuestra doctrina que se relaciona es justificación por fe. Creemos que somos justificados ante Dios solo por la fe en Jesucristo, sin mérito propio. La última sola, solo a Dios la gloria. Han escuchado ustedes ahora, se ve muy común que hay pastores o hay famosos apóstoles, profetas y que quieren ser más famosos que toda la gente. La gloria y la honra siempre va a ser y tiene que ser única y exclusivamente para Dios, para nadie más. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos es para Dios, para honrar a Dios, no para el hombre. Entonces, cuando nosotros vamos y hablamos con alguna gente que no es cristiana, dice: prefiero vivir mi vida sin restricciones religiosas. No quiero abandonar mis deseos para seguir a Dios. Esto es algo que realmente sí he escuchado mucho, en donde dice: yo sé lo que debo hacer, pero no es del tiempo todavía, no estoy preparado. Quiero seguir disfrutando mi vida, quiero seguir haciendo esto. Y yo sé que si sigo a Dios, no necesito pensar en Dios en todo, tengo mis propios planes. La explicación de solo la gloria es para Dios. Enseña que la vida cristiana debe ser servida para la gloria de Dios en todas las áreas. Este principio confronta la mentalidad egoísta y subraya la importancia de dedicar la vida entera a honrar a Dios. En todo momento debemos honrarle a Dios. Dicen que es fácil honrar a Dios cuando estamos aquí, todo el mundo nos está viendo, o honrar a alguien más,
Cuando todo el mundo nos ve, es fácil honrar. Lo honramos a Dios porque nos portamos bien. Pero lo difícil es honrar a Dios cuando estamos solos. Lo difícil es portarnos bien cuando nadie nos ve. Hay una serie cristiana que me gustó mucho en donde dice a los muchachos, les hablaba a un equipo de fútbol americano y le decía, hay que honrar a Dios hasta en las redes sociales cuando tú navegas. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que no, pero el único que nos está viendo es Dios y a Él tenemos que honrarle en todo momento. El versículo bíblico de solo la gloria es para Dios, estamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Alguien que lo lea, por favor? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Dice, si pues coméis o bebéis. Bueno, dice, si comemos o bebemos, demos gracias a Dios. Pero acá hay algo más abierto, dice, o hacéis otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Abarca todo, abarca infinitas posibilidades de hacer, cualquier cosa. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando trabajamos, ¿qué dice la palabra del Señor? Se me viene un versículo a la mente. Cuando trabajemos como lo hacemos para Dios y no para el hombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos honestamente, puntualmente, haciendo las cosas que el Señor, como que trabajamos para Él, Él nos va a dar también honra y estamos honrando a Dios de esa manera, diciendo, hey, yo soy cristiano, pero no diciéndole yo soy cristiano, sino con mi ejemplo. Mira lo que soy diferente. Versículos de apoyo. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién es el dueño de todo? A veces decimos mis hijos, mi carro, mi negocio, y no entendemos que todo le pertenece a Él. Nosotros somos administradores nada más. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de eso. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Alguien lo quiere leer? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, porque aquí lo tengo comprimido. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces volvemos al punto anterior también. ¿La Biblia está escrita solo para la antigüedad? ¿O para hace 50 años? ¿O hace 20 años? No, la Biblia está escrita para los siglos de los siglos. O sea, se seguirá leyendo la Biblia. El problema que se ha dado últimamente es que hemos visto muchas traducciones que lamentablemente están cambiando algunas cosas. Tenemos que tener cuidado también qué traducción la estamos leyendo, porque hay palabras o hay versículos que han sido quitados, han sido puestos, y lamentablemente la palabra del Señor nos dice que no podemos ni quitar, ni agregar, ni un punto, ni una coma, porque hay de aquel que lo haga, ¿verdad? Hay que tener cuidado. La insignia o la doctrina bautista relacionada viene siendo vida de adoración y servicio. Creemos que la vida, nosotros como bautistas, creemos que la vida cristiana debe vivirse en adoración constante y servicio, glorificando a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Ayer en lo que hicimos, en lo que hemos servido, en lo que hemos hecho el garage, la venta de la comida, estamos honrando a Dios, porque para eso fue. Originalmente fue dado para tratar de comprar instrumentos para aquí, pero esos instrumentos son para alabar a Dios. Ayer, aparte de eso, hace días cuando hablé con Francisco, vimos para evangelizar también a los que vengan para acá y tener ese contacto con la comunidad. Entonces,
Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser adoración constante y servicio, pero siempre glorificar el nombre de Dios. Ayer puse música por aquí también para escuchar un poquito, pero hay a unos que les gustan, a otros no les gustan. A mí, por ejemplo, se puso una canción por ahí que no me corre la cambiar y ponerlo, o sea, pero tenemos que buscar que la música y que todo vaya acorde con lo que estamos haciendo. Todo lo que hagamos glorifique a Dios. Y para finalizar nada más, vamos a entender lo que son entonces las 5 solas. Solo por gracia, única y exclusivamente somos salvos por gracia, no por nada más. No por obras, no pagando como dicen en 1517 que se hacía, o hasta el día de hoy se hace, pagando por indulgencias para sacarlo, quitarle pecados o para sacarlo y llevarlo para arriba. Eso es imposible. Sabemos la historia del rico y Lázaro. Nadie puede ir ni arriba ni abajo. Claramente nos especifica. Morimos, vamos para abajo o vamos para arriba de acuerdo en donde estemos. Entonces, solo por gracia somos salvos. Somos justificados por gracia. Solo Cristo. Solo en Cristo tenemos salvación. No hay otro mediador, no hay otra persona, no hay otro medio, no hay nadie más. Solo la Escritura. Recuerden que la única autoridad para nosotros, la única autoridad de norma y fe es la Escritura. Pueden haber libros, pueden haber cosas que apoyen, pero debemos llevarlo y siempre llevarlo a las Escrituras, a ver si está correcto, está bien escrito o no está bien escrito. Solo por fe somos salvos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la garantía de lo que se espera. Me encanta esa versión en Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Porque yo estoy dando mi paso de fe pensando en que eso se va a cumplir y hay una garantía que estoy esperando. Solo por fe. Y solo a Dios la gloria. Lo acabamos de decir, tenemos que tener una vida de adoración y servicio para Dios. Muchas veces estamos pensando en muchas cosas diferentes y no estamos haciendo un buen servicio al Señor, sino que pensamos que... Entonces tenemos que tener una vida de adoración y servicio al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por lo que tú has hecho en este servicio, Señor. Te damos gracias por todos y cada uno de los hermanos que pudieron escuchar y atender este servicio, Señor. Te pedimos que toques nuestros corazones y nos permitas entender cada una de estas solas, Señor, que viene siendo tu palabra. Entender que solo por medio de ti podemos llegar al Padre, Señor. Que no tenemos otra escritura que no sea tu palabra, que no podemos confiar en nada más, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares con bien y te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.